La idea de esta serie tiene que ver con dos cosas. Primero, traer esperanza en tu corazón, porque aunque los tiempos se vayan poniendo un poco más difíciles, los que estamos en Cristo vamos a prevalecer, amén. Y también trayendo un entendimiento, diga conmigo entendimiento, de lo que es vivir con una mentalidad de eternidad. Porque eso nos va a ayudar a saber qué es lo que hoy necesitamos hacer y nos vamos a preparar para todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y quiero rápidamente pasar a la primera diapositiva, donde están las 3 columnas, porque básicamente nosotros en esas 3 columnas tratamos de definir o tratamos de representar los 3 grandes acontecimientos que tienen que ver con los tiempos finales. Comenzamos hablando acerca del rapto, comenzamos después de hablar del rapto todo lo que iba a suceder en lo que conocemos como la semana 70, la última semana de Daniel, donde hablábamos del tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Señalamos la segunda columna como una segunda etapa o segundo acontecimiento, que es el que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, la batalla del Armagedón, los 1000 años que vendrán después en la tierra, y estaremos concluyendo con lo que conocemos como el juicio del gran trono blanco y lo que será la eternidad con Cristo. Y quiero pedirle que vaya conmigo a Apocalipsis, y dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si nosotros vamos a la lámina, a la que está después de las columnas, vamos a ver que el final de la semana 70, exactamente la que mirábamos el miércoles pasado, concluye con lo que nosotros conocemos como la batalla del Armagedón. Y lo que Apocalipsis nos está revelando es que de estos, del falso profeta, de la bestia y del anticristo, salen espíritus inmundos que convencen a los gobernantes de las naciones para levantar una guerra, para levantar una batalla contra lo que es la nación de Israel, que se conoce como el Valle del Armagedón, donde se dará la batalla del Armagedón. Pero cuando eso acontece, eso es lo que le da la activación a lo que nosotros vamos a conocer como la segunda venida de Cristo. Porque en el mero momento, en el preciso momento donde Israel se mire sitiada, donde los gobernantes inspirados por el espíritu del anticristo, por el espíritu de Satanás, se vean sitiada la nación, en ese mismo momento se dará lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Señor, donde en ese momento el Señor vendrá con nosotros, si somos arrebatados, ¿verdad? Que vamos a ser arrebatados con la iglesia y pelearemos la batalla del Armagedón. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero, dice, los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Apocalipsis 19:19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, la batalla del Armagedón básicamente establece lo que va a ser en el momento más importante de la batalla, establece lo que va a ser la venida del Señor con su iglesia. Y aquí es donde tenemos que encontrar algunas diferencias, porque habíamos estado estudiando acerca del arrebatamiento y hoy estudiamos acerca de la segunda venida del Señor, pero quiero que podamos ver algunas diferencias, por qué no es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida del Señor. Entre las diferencias que podemos encontrar, podemos ver que en el arrebatamiento Jesús permanece en el cielo. Eso lo enseñamos cuando enseñamos Tesalonicenses, que nosotros seremos encontrados con Jesús en el cielo. Pero en el caso de la segunda venida del Señor, la palabra de Dios dice que Jesús viene a la tierra a pelear batalla junto a nosotros contra los que se levantan contra Israel. La segunda gran diferencia es que Jesús en el arrebatamiento viene por su iglesia, levanta su iglesia para que la iglesia no entre a lo que se conoce como la gran tribulación. Pero en el caso de la segunda venida, nosotros venimos con Jesús, la iglesia viene con Jesús a lo que se conoce como el Armagedón. Número 3, en el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación. Porque uno de los anhelos de Dios es evitar que su iglesia, lo que hemos creído Él, pasemos por la gran tribulación. Pero en el caso de la segunda venida se establece exactamente cuando llega al final la semana 70. Cuando hablamos del rapto, se hace referencia a que solo la iglesia es levantada. Decíamos que la palabra arrebatamiento tiene que ver con arpazo, que es levantada, pero en el caso de la segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá. En el caso del arrebatamiento, Satanás estará vivo, pero en el caso de la segunda venida de Cristo, Satanás, la victoria de Jesús y su iglesia, hará que Satanás sea atrapado. El anticristo aparecerá después del arrebatamiento. Hablamos que al inicio de la semana 70 iba a aparecer el anticristo estableciendo un tratado de paz, pero en el caso de la segunda venida de Cristo, el anticristo es atrapado y encarcelado. También podemos ver que en el arrebatamiento Jesús viene como la estrella de la mañana, pero cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, Jesús viene como el sol de justicia. El arrebatamiento es algo inminente. ¿Qué significa la palabra inminente? Que no hay ninguna señal que tenga que anunciar el arrebatamiento. Es algo que puede ocurrir en cualquier momento. No hay nada que se tenga que cumplir para que suceda. Sin embargo, en el caso de la segunda venida, hay algo que se tiene que cumplir y es el final completo de lo que conocemos como la semana 70. En el arrebatamiento Jesús viene a salvar a la iglesia de lo que se conoce como el juicio de Dios, dado que se da la abominación desoladora, el anticristo profana el templo, el anticristo se consagra como Dios y eso establece el juicio de Dios. Pero en el caso de la segunda venida, Jesús viene a establecer su gobierno, su trono y su justicia. Los enemigos de Israel tratarán de destruirlo, ¿verdad? Pero en la segunda venida Jesús destruirá a los enemigos de Israel. También podemos ver cómo en el arrebatamiento la iglesia es transformada, nuestro cuerpo es transformado, pero en la segunda venida de Cristo nosotros venimos con Él como una iglesia glorificada por Él. Y también, concluyendo esta parte, podemos decir que cuando se da el arrebatamiento, lo que sucede a continuación es que la iglesia pasa a lo que nosotros conocemos como las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Sin embargo, cuando se da la segunda venida de Cristo, lo que da lugar es el tiempo de 1000 años de paz en el gobierno de Jesús, pero después se establece lo que será conocido como el gran juicio del trono blanco.
Entonces quiero que miremos la siguiente lámina que nos va a ayudar a entender lo que pasa exactamente después de la semana 70 de la batalla del Armagedón. La batalla se levanta contra Israel, Cristo viene con su iglesia, ata a Satanás, ¿verdad? Aprisiona a Satanás, la iglesia viene con Cristo a reinar, son resucitados los santos que murieron en el Antiguo Testamento, son también resucitados aquellos que murieron en el tiempo de la gran tribulación, pero se mantuvieron fieles, y también reinan con Cristo y con su iglesia todos aquellos que se mantienen fieles durante la gran tribulación. En ese mismo momento se establece lo que nosotros conocemos como el milenio, que son exactamente 1000 años donde el gobierno de Jesús, el gobierno del Señor se establece en la tierra. Dice Apocalipsis 20, versículo 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron el reinado y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Dónde será el trono de este reino del milenio? Zacarías capítulo 8 versículo 3 dice: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Entonces nosotros queremos que usted pueda ver dónde se centra la esperanza. Hablábamos de un primer momento. El primer momento es que la iglesia no está diseñada para que viva el tiempo de la gran tribulación. La iglesia será levantada. Ahí comienza un proceso donde en nuestro corazón, como hijos de Dios, se debe de activar. ¿Por qué? Porque eso revela lo importante que es vivir una vida para el Señor. Lo importante es que es consagrar nuestra vida para el Señor, porque la promesa de Jesús es que nosotros no experimentaremos esa condición. Pero la esperanza también se sostiene en que un día nosotros, diga conmigo nosotros, reinaremos con Él por 1000 años. Será un gobierno de paz. Será un gobierno donde en la presencia de Dios Jesús mismo establecerá su trono en Jerusalén y gobernará por 1000 años. Pero hay otro elemento que es bastante importante considerar, y es que en ese reino de 1000 años el accionar de Satanás no estará. El accionar de Satanás como el adversario de Dios, el accionar de Satanás como el engañador, como quien pervierte todo el buen modelo de Dios, no estará. Es decir, todo lo que ha venido hoy en día trayendo tentación, trayendo opresión, todo lo que ha venido estableciendo el diablo sobre nosotros, eso será anulado por esos 1000 años, porque Satanás será encarcelado. Eso nos tiene que dar una fuerte esperanza, porque esto nos lleva a un entendimiento. Será un gobierno donde todo el dominio, toda la autoridad, todo el honor y toda la gloria será para el Señor, y donde usted y yo podremos tener una relación perfecta con Él, porque Cristo gobernará. Zacarías 14:9 dice:
y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. ¿Cuáles serán las características de ese reino? Lo primero que la Biblia dice es esto: ese reino será un reino de gozo y de paz. Una de las características más fuertes de ese reinado de 1000 años es que el Señor establecerá su gozo y su paz. Isaías capítulo 2 y versículo 4 dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán su espada en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Hoy en día nosotros escuchamos grandes conflictos de guerra. Hoy en día nosotros escuchamos cómo nación contra nación se levanta. Pero lo que declara Isaías en capítulo 12 es que este será un reino de paz, porque ya nación contra nación no se levantará en guerra. Miqueas capítulo 5 dice, y él, versículo 4, y él estará, hablando de Cristo, esta es una profecía de Cristo en el Antiguo Testamento, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros. Diga conmigo: moraré seguro, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Será un gobierno de paz y un gobierno de gozo. También dice la Biblia que será un gobierno donde se establecerá la santidad. Zacarías 14, 20 y 21 dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que se sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ella, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Será un reino de santidad. También dice la Biblia que ese reino milenario será un reino donde la maldición sobre la tierra será quitada. Todos conocemos que la maldición se estableció por el pecado de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Pero Amós, que habla proféticamente de cómo esta maldición será erradicada, la tierra fue maldecida por el pecado del hombre, la tierra fue contaminada por el pecado del hombre, pero en el reino del milenio, dice Amós capítulo 9, versículo 13, y traerá del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más, escuche bien, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová. Cristo en este reino. Estas son las posiciones que vienen para nosotros, amén. Cristo en este reino va a designar jueces sobre la tierra. Y adivine quiénes van a ser los jueces. Diga conmigo: nosotros. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron. ¿Quiénes van a reinar? Nosotros, con Cristo 1000 años. Los creyentes vamos a reinar con Él. Por eso dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 10: y nos ha hecho para nuestro Dios, diga conmigo, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda
la tierra. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Vamos a reinar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo capítulo 2, versículo 12, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero si le negáremos, Él también nos negará. Y aquí es donde viene uno de los elementos porque esta palabra tiene que ser algo que direccione nuestra manera de vivir. Porque hoy en día tal vez nosotros pudiéramos decir, pastor, estoy viviendo tiempos de mucha tribulación. Pastor, estoy viviendo situaciones muy difíciles. Es más, pudieran haber personas que están diciendo, pastor, no sé si podré continuar viviendo una vida para Dios. No sé si podré continuar siendo fiel para Dios, porque las circunstancias de mi vida me están agobiando. Pero yo quiero decirte en esta noche una palabra fiel, porque Apocalipsis dice que esta palabra es fiel y verdadera y se va a cumplir. Y la palabra fiel y verdadera es esta: si nos mantenemos fiel con Él, Él se mantendrá fiel con nosotros y vamos a reinar con Él por esos 1000 años, pero después vendrá un tiempo donde reinaremos con Él por una eternidad. Pero necesitamos apropiarnos de esa palabra. También dice que este reino milenario será un reino donde habrá una gran revelación. El entendimiento que nosotros tendremos, la sabiduría que nosotros tendremos, no será una sabiduría normal, será una sabiduría que viene directamente de lo alto del Señor. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos, esto es algo precioso, todos tus hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque ya no nos enseñaremos unos a otros, porque todos, escuche bien lo que dice Jeremías, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Por eso es que será también un reino de santidad. El mal será inoperante. Ya lo dijimos, Satanás será atado, Satanás será controlado. Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Ahora, cuando termine este periodo de los 1000 años, el reino de Jesús por 1000 años, al final de este periodo, ¿qué va a acontecer? Va a acontecer que Satanás será desatado. Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Pero esto es lo que me llamó mucho la atención. ¿Sabe qué es lo que va a volver a hacer Satanás? Volverá a engañar. Por eso es que esta palabra es muy importante, porque el arma más poderosa del enemigo es engañarnos. Apocalipsis 28 dice, y saldrá a engañar a quienes, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Cuál es esa batalla? Se vuelve a levantar una rebeldía y otra batalla contra el trono de Jesús en Jerusalén, y el número de los cuales era como la arena del mar. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad armada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cuál es la última parte antes de llegar al juicio del gran trono blanco? Satanás es soltado
comienza a ejercer un accionar de engaño, de mentira, porque una de las cosas que hace el diablo es distorsionar el buen plan de Dios. Una de las cosas que hace el diablo es tratar de llevarnos a una aparente felicidad, a un aparente gozo, a una aparente paz, pero lo que hace es pervertir el buen diseño de Dios, engañar a nuestra vida, sacarnos de la verdad y meternos en la mentira. Pero ese mover al final, cuando se concluyen los 1000 años, hará que muchos, aún en ese tiempo, sean engañados. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo alguien puede ser engañado viendo todo lo grandioso de Dios? ¿Cómo esas naciones van a poder ser engañadas cuando van a experimentar en sus propias vidas ese reino de 1000 años de paz, de gozo, de santidad, ese reino donde podrán conocer al Señor, estar con Él? ¿Cómo alguien puede ser engañado bajo esa condición? Y una de las conclusiones a la cual llegábamos era esta: era que en todo tiempo necesitamos tener nuestro corazón rendido al Señor. Todo tiempo necesitamos escudriñar nuestro corazón. Todo tiempo tenemos que ir a lo profundo de nuestro corazón y pedirle a Dios, porque hay cosas que a veces no las entendemos. A veces hay situaciones, la Biblia dice que el corazón es engañoso, pero todo el tiempo necesitamos ir al Señor para escudriñar nuestras motivaciones, para escudriñar todo lo que hay dentro, porque la tendencia del ser humano sin Dios es alejarse. Entonces dice que cuando eso suceda, muchos serán engañados, muchos serán confundidos, pero el Señor se levantará y los consumirá todo, y Satanás, por una eternidad y por todos los que se rebelaron, serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba. Esto es el final de Satanás. Ya no hay una operación más. Ya lo único que nos va a quedar es reinar y estar en una eternidad con el Señor. Pero Apocalipsis 20:10 define el final del tentador, del adversario, del engañador. Será lanzado al lago de fuego, y el diablo que los engaña fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en ese momento, en el cielo se establece lo que nosotros vamos a conocer como el juicio del trono blanco. Versículo 11 dice del capítulo 20: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Dónde será este juicio? Será en el cielo. Apocalipsis 4:2 dice: y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién será el juez de ese trono blanco? Será Cristo. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Versículo 27, Juan 5:27 dice: y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Cuál es el juicio que se establece en el trono blanco? Es el juicio de condenación. Ahora, ese juicio no está diseñado para los que hemos creído en Él. Las personas que confesamos a Jesús como nuestro Salvador, las personas a las cuales nosotros le entregamos la vida al Señor, dice la Biblia que nuestro nombre está apuntado en el libro de la vida y nadie puede quitar nuestro nombre de ahí. Nuestro nombre está apuntado. Pero el juicio del trono blanco no es igual al juicio de lo que nosotros conocemos como el tribunal de Cristo, que es cuando la iglesia es arrebatada. La iglesia está diseñada solamente para ir al tribunal de Cristo y recibir la recompensa que Dios tiene para nosotros. Pero en el caso del trono blanco es un juicio de condenación.
¿Quiénes son los que comparecen ahí? Los que no tienen la vida, los que murieron sin Cristo. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro de la vida. ¿Cuál es la ejecución de esa condena? ¿Qué es lo que al final sucede con las personas que son juzgadas en el juicio del gran trono blanco? La condena de ese juicio es una eternidad sin Dios. La condena de ese juicio, una de las definiciones que encontramos es un horror de haber perdido una gran oportunidad. Y esa condición establece en la vida de la persona un preferir desaparecer. Porque el final es que los que estamos en Él, estaremos con Él en una eternidad. Todo lo que se corrompió por la maldad, todo lo que se corrompió por el pecado, todo lo que se deterioró, en Jesús son reconciliadas todas las cosas. Pero lo que se experimenta en ese juicio es una de las sensaciones, yo no sé cuántos de nosotros nos ha pasado, pero yo creo que no hay sensación más difícil que sentir que perdimos la oportunidad. Yo me acuerdo cuando entré a la universidad y yo hice examen de admisión y estábamos esperando los resultados, y me acuerdo cuando apareció ese maestro y dijo: si su nota es bajo del cierre de la nota con que cerraba la carrera, usted no clasifica. Y nos entregaban un sobrecito, uno tenía que abrir el sobrecito y la nota tenía que ser más alta para clasificar a la carrera de opción. Pero uno podía ver los rostros de todos los que estábamos ahí. Uno podía ver los rostros de alegría de las personas que lograron tomar la oportunidad. Gracias a Dios yo clasifiqué. Pero también uno podía ver los rostros de las personas cuando no lo lograban alcanzar. Yo quiero concluir con esto. Quiero terminar con esto. El Señor nos ha dado y nos sigue dando una gran oportunidad. Porque el diseño de Dios no es que nosotros vivamos una eternidad separada de Él. El juicio del trono blanco, ¿sabe qué es una de las cosas que aprendí? Que ese juicio es un lugar donde el diseño de Dios no es que ninguno de nosotros pasemos, porque por eso nos ha dado la vida a través de Cristo. Pero lo que sí hoy yo puedo reconocer es que el Señor nos ha dado una gran oportunidad. Y la gran oportunidad se centra en una sola cosa y en una primera cosa: que cuando escuchemos su voz, cuando escuchemos esa voz que tal vez no es audible, pero uno sabe que Dios le está hablando al corazón, como dice Hebreos capítulo 3, no cerremos el corazón. No cerremos la puerta de nuestro corazón, porque Él quiere entrar y cenar con nosotros, quiere estar con nosotros. ¿Saben qué pasa después del trono blanco? Dice la Biblia que el Señor establece un cielo nuevo y una tierra nueva, para que reinemos con Él por una eternidad, para que podamos estar con Él. Y solo quiero leer los últimos versículos que nos dan testimonio de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva que se conoce como la nueva creación de Dios, como la morada de Dios. Dice Isaías 65, dice: porque he aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Más, diga conmigo, más, os gozaréis y os alegraréis. ¿Por cuánto tiempo? En las cosas que yo he creado,
Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño no morirá 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque su linaje, su descendencia de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Yo defino la eternidad como una experiencia completa con Dios. Si usted me pregunta, pastor, ¿y qué es la eternidad? Es una experiencia completa, perfecta con Dios. No lo vamos a ver de lejos, lo vamos a tener de cerquita y experimentaremos su amor y su gozo por una eternidad.